Creo que llegó la hora de la verdadera, auténtica y profunda liberación de nuestros pueblos. Y esa liberación solo será posible uniendo nuestros pueblos, uniéndonos en un gran bloque de repúblicas, de naciones, uniéndonos políticamente, uniéndonos socialmente, uniéndonos económicamente, uniendo nuestras potencialidades creadoras. Cuba y Venezuela, por ejemplo, hemos venido avanzando en esa dirección, uniéndonos, pero en profundidad, desde la conciencia. Hemos lanzado la idea que ya es, además de idea, espacio concreto, plataforma de construcción de un nuevo escenario contra la pretensión aquella del ALCA, contra la pretensión del ALCA, que como ustedes saben nació por allá por 1994. Fidel seguramente recuerda con mucha claridad que cuando nosotros nos conocimos, cuando tuve el honor de visitar Cuba por primera vez, fue diciembre de 1994, estábamos en La Habana y coincidencialmente, al mismo tiempo en Miami, estaba desarrollándose aquella cumbre llamada de las Américas, de la cual excluyeron a Cuba por imposición del imperio norteamericano. Recuerdo que dijimos en La Habana en esa ocasión, hablando de aquella cumbre, que esa reunión no era para rebeldes y que nosotros somos rebeldes, seguimos siendo rebeldes y seguiremos siendo rebeldes para siempre contra las imposiciones, contra las injusticias, contra los atropellos. Fue allá, yo lo recuerdo ahora, 1994, cuando nos conocimos. Y luego, vean ustedes, pasaron 10 años. Y esto es bueno reconocerlo, para abonar en la conciencia a lo que me he venido refiriendo, para que nos demos cuenta que hemos estado avanzando por el camino de los cambios fundamentales, aun cuando muy lejos estamos de las metas que nos hemos trazado. Pero en 1994, los gobiernos de América Latina, los gobiernos de este continente, estaban casi todos arrodillados ante el imperio. En 1994, casi ningún gobierno en América Latina, creo que la única excepción honrosa era Cuba revolucionaria, se atrevía a levantar la voz contra el llamado consenso de Washington, cuando cayó la Unión Soviética y se levantó entonces la tesis del fin de la historia, la tesis neoliberal recogida en aquel llamado consenso de Washington. En 10 años, en 12 años, en apenas una década, cuántas cosas han cambiado. Es bueno que comparemos las épocas para que nos demos cuenta de la trayectoria que venimos siguiendo, para que apuremos el paso y profundicemos la marcha. Recuerdo incluso ahora mismo la primera reunión cumbre a la que me tocó asistir como presidente hace ya como 7 años, comenzando la primera etapa de nuestro gobierno bolivariano, y coincidí con Fidel. Fue la primera cumbre de presidentes en la que coincidimos. Yo dije algunas cosas y luego Fidel me envió una nota con Felipe, recuerdo, Felipe Pérez Roque,
en Brasilia fue. Felipe es el canciller cubano que está con nosotros también aquí esta noche. Felipe, ¿saben ustedes qué escribió Fidel en ese papelito que por allá lo tengo guardado? Un papelito, así como de este tamaño. Él escribió: Hugo, Chávez más bien, porque él me dice Chávez. Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. Sí, era un coro al neoliberalismo. Y nosotros éramos como las voces disonantes. Pasaron 10 años y lo dijimos, incluso desde Washington los voceros del imperio rebatieron lo que decíamos. ¿Recuerdas, Eve, en aquella otra gran reunión donde hasta Maradona nos acompañó? Miguel Bonazo, que debe estar por allí también. Allá en Mar del Plata lo dijimos: el ALCA se fue al carajo en Mar del Plata. ALCA, carajo. El ALCA quedó enterrado en Mar del Plata. En cambio, ¿quién podía pensar que esto iba a ser posible hace, repito, apenas 5 años atrás? A mí me correspondió estar en la Cumbre de las Américas, así llamada, en Canadá. Fidel, pues, no asiste a esas cumbres. Excluida Cuba por el imperio. Me tocó a mí ser el único diablo en aquella cumbre. El único país que se opuso a la propuesta ALCA, a la imposición imperialista de que para el 1 de enero del año 2005 debería ya estar instalado en todo el continente un área de libre comercio que no era, sino la operación imperialista más perfecta y más acabada que se conozca en la historia de los imperios. Un área de libre comercio para terminar de arrollar, de triturar y de masacrar a nuestro pueblo. Porque gran parte de la culpa de la miseria que vivimos, precisamente el colonialismo, las imposiciones imperialistas. Hoy podemos decir: hemos derrotado al ALCA y ha nacido un nuevo Mercosur. Un nuevo Mercosur se levanta. Somos Mercosur, la Unión del Sur. Mundo. Y decía Eduardo Galeano, ese nuestro Galeano. Eduardo Galeano lo ha dicho, hablando de las maravillas de este continente, de la historia de este continente, de la grandeza de este continente, de las culturas originarias de nuestro continente, precisamente. Y saludo de manera muy especial a los representantes de las culturas originarias, de los pueblos aborígenes de nuestro continente. Ellos están allí hoy, de pie de nuevo, y deben saber que siempre estaremos inscritos en esas luchas por la igualdad, para que no haya más exclusión ni más atropellos. 500 años de atropellos es más que suficiente. Pero Galeano decía, hablando de las culturas originarias, que fue aquí en este continente donde nació el modo comunitario de vida, el modo comunal de vida, la propiedad colectiva de la tierra, de los medios de producción, la igualdad verdadera.
Y agrega Galeano una frase: no hay nada menos foráneo en estas tierras que el socialismo, porque fue aquí donde nació, en nuestras poblaciones aborígenes, el modo de vida comunal, comunitario. Por eso decía hace un rato, socialismo o barbarie. El capitalismo es perverso, el capitalismo es el camino al infierno. Debemos ir construyendo la tesis y la plataforma para un nuevo socialismo nuestro americano, un socialismo del siglo XXI, un socialismo que nos permita liberarnos de las cadenas del capitalismo. Nunca olvido, allá en Cuba, en aquella ocasión del 94, cuando hablábamos nosotros del bolivarianismo. En esa ocasión estábamos comenzando a darle sustentación a nuestra tesis ideológica central, que ahora está, por supuesto, mucho más desarrollada y convertida en proyecto nacional y proyecto internacional de integración, el proyecto de Bolívar. Y recuerdo a Fidel, que decía en la Universidad de La Habana una noche de aquel diciembre de 1994, él decía: Chávez, ustedes hablan allá de bolivarianismo para buscar la justicia social. Aquí nosotros hablamos de socialismo. Ustedes hablan de bolivarianismo. Dijiste: estoy de acuerdo. Y agregaste algo más: incluso si hablaran de cristianismo, también estoy de acuerdo. Es decir, un nuevo pensamiento articulador de nuestras culturas profundas, un socialismo nuestro americano, martiano, bolivariano. Tenemos que construir, porque el capitalismo destroza las sociedades. El capitalismo siembra los antivalores del individualismo, del egoísmo, de la destrucción de unos contra otros, y es la causa de las guerras, de la miseria, del hambre, de las grandes desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos. Solo lo que señalaba Bolívar, que fue un gran pensador presocialista, Simón Bolívar. Decía Simón Bolívar que la base fundamental de nuestro sistema político debe ser la igualdad pregonada y practicada en Venezuela. Era Bolívar un pensador que iba rumbo al socialismo, como lo fue también Simón Rodríguez, como lo también José de San Martín. Todos ellos pregonaban la igualdad. Y la igualdad, compañeros y compañeras, en el capitalismo es sencillamente imposible. La igualdad solo será posible en el socialismo. Solo el socialismo permite un mundo de iguales, un mundo de justos, un mundo de libres. Yo, con estas reflexiones, muy motivado por esta gran masa de movimientos sociales, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de Argentina y de nuestra América, aquí en esta Córdoba heroica, ciudad de resistencia, ciudad antiimperialista, aquí en el corazón de la gran patria argentina, me despido y dejo con ustedes a Fidel Castro, el hermano presidente, el insigne luchador, el guerrillero de la Sierra Maestra, el libertador de Cuba, el maestro y padre de todos nosotros, Fidel Castro. ¡Que viva Fidel!